Episodio 10. Caminar sobre las aguas, la conciencia unificada. Referencia bíblica, Mateo 14, 22, 33. Acaba de ocurrir algo masivo. Jesús alimentó a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, con 5 panes y 2 peces. La multitud está eufórica. El Evangelio de Juan añade un detalle crucial que los otros evangelios omiten. La gente quiere hacerlo rey por la fuerza, quieren coronarlo, quieren que sea el líder militar que los libere de Roma. Jesús se niega y hace algo urgente, obliga a sus discípulos a subirse a la barca y cruzar al otro lado del mar de Galilea, los separa de la multitud y él se retira solo al monte a orar. ¿Por qué la urgencia? Porque los discípulos también estaban siendo arrastrados por la euforia nacionalista, también querían un Mesías político, también querían tronos y poder. Jesús los separa de la tentación antes de que sea demasiado tarde. El mar de Galilea, geografía y símbolo. El mar de Galilea, en hebreo Yam Kineret, era un lago de agua dulce de aproximadamente 21 kilómetros de largo por 13 de ancho. Estaba rodeado de montañas y su posición geográfica creaba un fenómeno meteorológico peligroso. Los vientos fríos descendían por los valles circundantes y chocaban con el aire caliente sobre el agua, generando tormentas repentinas y violentas. Un lago que podía estar en calma perfecta y, en cuestión de minutos, convertirse en un infierno de olas. Pero más allá de la geografía, el mar tenía un significado simbólico profundo en la mentalidad judía. En la cosmología hebrea, el mar representaba el caos primordial. En Génesis 1, el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas caóticas. Las aguas son las fuerzas del desorden, de la oscuridad, del abismo. El Tehom, el abismo acuático, era sinónimo de todo lo que amenaza la vida. Cuando los judíos pensaban en alguien caminando sobre el mar, pensaban en Dios mismo. Job 9:8 dice que solo Dios camina sobre las olas del mar. El Salmo 77:19 declara: en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Caminar sobre el agua era prerrogativa exclusiva de Yahvé, la cuarta vigilia de la noche. Los discípulos están en medio del mar. Es la cuarta vigilia de la noche, que en el sistema romano significaba entre las 3 y las 6 de la mañana. Llevan horas luchando contra el viento y las olas. Están agotados, están aterrados. La oscuridad total, las olas golpeando la barca, el viento rugiendo, y de repente, en medio de ese caos, ven una figura caminando sobre el agua. Los discípulos gritan: ¡es un fantasma! La palabra griega es fantasma, de donde viene nuestra palabra fantasma. Están aterrizados. En la creencia popular judía y grecorromana, los fantasmas aparecían en el mar durante las tormentas. Eran presagios de muerte, pero la voz que escuchan no es de muerte, es de vida. Tened ánimo, ego eimi, no temáis. Ego eimi, yo soy. La frase central es ego eimi, que se traduce comúnmente como yo soy o soy yo, pero esta frase tiene una carga teológica explosiva. Ego eimi es la traducción griega exacta del nombre divino que Dios reveló a Moisés en la zarza ardiente. Ehyeh Asher Ehyeh, yo soy el que soy. En la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento que los judíos helenizados leían, Dios se identifica como ego eimi. Cuando Jesús dice ego eimi caminando sobre las aguas del caos, está haciendo exactamente lo que Job 9:8 atribuye exclusivamente a Dios: caminar sobre las olas del mar, y se identifica con el nombre divino. No está diciendo simplemente tranquilos, soy yo, su amigo Jesús. Está diciendo yo soy el que camina sobre el caos, el que domina las fuerzas primordiales, el que estaba antes de las aguas. Pedro sale de la barca. Pedro, impulsivo como siempre, responde con algo extraordinario: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Es una mezcla de fe y desafío, de audacia y duda. Pero hay algo que casi nadie nota. Pedro es el único que pide ir. Los otros 11 se quedan en la barca. Pedro, con todas sus imperfecciones, es el único que quiere experimentar lo imposible. Jesús le dice una sola palabra: ven, elten. No le da instrucciones, no le explica la técnica para caminar sobre el agua, no le dice pon primero el pie derecho, solo le dice
ven. Y Pedro sale de la barca, en medio de la tormenta, en medio de la noche, en medio de las olas, y camina, funciona, lo imposible está sucediendo. Un hombre ordinario, un pescador galileo sin educación formal, está caminando sobre el agua. Distazo, la postura dividida. Pero entonces Pedro mira al viento, ve las olas, siente la fuerza de la tormenta y comienza a hundirse. Grita, Señor, sálvame. Jesús inmediatamente lo agarra y le dice, oligopiste, eistie distasas, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La palabra clave es distasas, del verbo distazo. Y aquí es donde el griego revela algo que ninguna traducción captura. Distazo viene de dis, que significa dos veces doble. Literalmente significa estar en dos posturas, tener una posición doble, estar dividido. No es simplemente dudar en el sentido moderno de no estar seguro, es algo más preciso y más devastador, es estar dividido, es tener el corazón partido en dos direcciones, es intentar mirar hacia Jesús y hacia la tormenta al mismo tiempo. Es como hacer yoga y tener un pie en una posición y el otro pie en otra completamente diferente. Estás dividido, no estás integrado, no estás unificado y esa división te hunde. Pedro no se hundió porque dejó de creer, se hundió porque creyó y dudó al mismo tiempo. Tuvo un pie en la fe y un pie en el miedo, y nadie puede caminar sobre las aguas con una postura dividida. Oligopistos, la fe pequeña. Jesús lo llama oligopistos, que se traduce como hombre de poca fe. Oligos significa pequeño, poco. Pistis significa fe, confianza, fidelidad. Es una palabra que Jesús usa exclusivamente en Mateo y solo con sus propios discípulos. Nunca la usa con extraños. No le dice sin fe, le dice poca fe, tenía fe. La demostró, salió de la barca, caminó sobre el agua, hizo lo que ningún otro discípulo se atrevió a hacer, pero su fe era insuficiente para sostenerlo porque estaba mezclada con miedo. No era pura, no era total, no era unificada. La diferencia entre caminar sobre el agua y hundirse no es la cantidad de fe, es la pureza de la fe, es la unificación de la conciencia, es poner toda tu atención, toda tu energía, toda tu intención en una sola dirección, sin reservas, sin plan B, sin mirar atrás. La física de la conciencia. Los místicos de todas las tradiciones han descrito este mismo principio. Los sufíes lo llaman tawakkul, confianza total en lo divino, sin reservas. Los budistas lo llaman ekagrata, conciencia de un solo punto. Los contemplativos cristianos lo llaman oración de unificación. Los yogis lo llaman dharana, concentración total. Caminar sobre las aguas no es magia, es la física de la conciencia unificada. Cuando toda tu energía está alineada, cuando no hay división interna, cuando no hay un pie en la fe y otro en el miedo, accedes a posibilidades que la mente dividida no puede concebir. Mientras Pedro mantuvo su atención absolutamente enfocada en el yo soy, mientras su conciencia estuvo unificada en un solo punto, la gravedad no aplicó. Las leyes ordinarias se suspendieron, lo imposible sucedió. Pero cuando dividió su atención, cuando su conciencia se fragmentó entre Jesús y las olas, entre la presencia y la tormenta, entre la fe y el miedo, la gravedad regresó, las leyes ordinarias se reinstalaron y se hundió. El mensaje para tu vida. ¿Cuántas cosas imposibles has intentado mientras tenías tu atención dividida? ¿Cuántos sueños persigues con un pie en la visión y otro pie en el terror de fracasar? ¿Quieres emprender pero tienes miedo de perder la estabilidad? ¿Quieres amar pero tienes miedo de ser herido? ¿Quieres vivir tu propósito pero tienes miedo del qué dirán? Un pie adentro, un pie afuera, siempre dividido, siempre en distazo. Jesús te está diciendo, el problema no es la tormenta. Siempre habrá tormenta, siempre habrá viento contrario, siempre habrá olas. El problema no son tus circunstancias, el problema es tu postura dividida. Mientras estés en distazo, mirando simultáneamente hacia donde quieres ir y hacia lo que temes, te vas a hundir. No porque no tengas fe, sino porque tu fe está mezclada con miedo, y esa mezcla te ahoga. Pero cuando unifiques tu conciencia, cuando pongas toda tu atención en una sola dirección, cuando dejes de dividirte entre la visión y el terror,
cuando tu ven interior sea más fuerte que el rugido de las olas, caminarás sobre las aguas, no porque seas especial, sino porque la conciencia unificada puede desafiar cualquier gravedad. Cuando muera el que vive dividido, el que tiene un pie en cada mundo, el que nunca se compromete totalmente con nada, el que siempre tiene un plan B por si Dios falla, descubrirás que la conciencia unificada puede desafiar la gravedad, puede caminar sobre lo imposible, puede hacer lo que la mente dividida ni siquiera se atreve a soñar.